Muy bien. Bueno, pues vamos a dar un pequeño repaso, espero no muy extenso, de lo que vimos la semana pasada en la escuela dominical. ¿Qué tema es el que estamos viendo? Sí, los atributos, aunque no, y quiero que entiendan, no me estoy saliendo del tema, pero como hijos de Dios, nosotros tenemos que entender que cuando estamos conociendo a nuestro Padre Celestial, estamos conociendo sus atributos morales, estamos aprendiendo cómo piensa Él, cómo aborda Él las situaciones, qué es lo que Él hace, cómo piensa, cómo le hace. Entonces, son las cosas en las cuales ahora en mi vida cristiana, pues yo tengo que saber, ¿sí? Porque me voy a seguir enfrentando a muchas situaciones, seguimos viviendo en este mundo y por consiguiente, el mundo tiene sus mismos problemas, las mismas situaciones, pero ahora con nuestra forma de pensar diferente, nuestra forma de sentir diferente, tenemos que actuar de una forma diferente. ¿Me explico? Entonces, por eso es importante. Entonces, el principal, en cuanto a ahora que estamos viendo es que Dios es ¿qué? Verdad. Entonces, ya vimos la semana antepasada, la semana pasada, un pequeño repaso acerca de las intenciones de los falsos creyentes y que son expuestas ante la verdad. ¿Sí me explico? Todo lo que vimos en Juan capítulo 6, pues habla como el mismo Señor Jesucristo, que es la verdad, pudo enfrentar a ello, aquellos falsos seguidores, falsos creyentes, que lo seguían solamente ¿por qué? Por interés, porque les convenía. Pero realmente eran verdaderos discípulos de Jesucristo. No. ¿Judas era un verdadero discípulo de Jesucristo? No. ¿Sí? Bueno, prácticamente eso vimos, pero también vimos ahora parte de las características de un verdadero creyente o discípulo de Jesucristo. ¿Qué vimos? ¿Alguien recuerda? Nada más leímos un texto en Juan capítulo 4, versículos del 19 al 24. ¿Cuáles son las características? Vimos nada más ese pasaje, pero ¿qué característica vimos? ¿Lo recuerdan? Recordamos que fue un diálogo entre quién, entre Jesús y quién, los que eran mitad judíos y mitad gentiles. ¿La conveniencia? Hablaba con la samaritana, ¿sí? Entonces, la mujer samaritana le hace una pregunta a Jesús. ¿Por qué dicen nuestros antepasados que la adoración es acá y ustedes como judíos dicen que la adoración es allá? ¿Sí? ¿Y qué contestó Jesús? Dijo él, yo te digo ahora que la verdadera adoración no es ni allá ni acá, sino Llegará el tiempo, ¿sí? A ver, no, porque yo así que le doy el arranque y usted le sigue. Llegará el tiempo en que ¿qué? En que no, la adoración no será ni allá ni acá, sino que la adoración será, la verdadera adoración, sino que Dios busca a los verdaderos adoradores corazón, ¿no? en espíritu y verdad. Pero también antes de que Jesús mencionara eso, dijo algo. Le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, versión 60. Esta versión dice lo que casi no conocen, pero nosotros adoramos lo que nosotros conocemos. Y Jesús dice, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Entonces, aquí en nuestra hojita, en la cita de Juan capítulo 4, versículo 19 a 24, ¿cuáles son una de las características de un verdadero creyente o discípulo de Jesucristo? ¿Y qué pusimos ahí? Uno que es que conoce bien a quien adoran, ¿sí? Con base a lo que el mismo Señor Jesucristo puso ahí. ¿Por qué? Entonces no es válido que cualquier persona adore a Dios o a su Dios a su forma. ¿Es válido? En el tiempo de Jesús, no. ¿Sí? Hoy en la actualidad,
Pues sí, porque Más o menos. porque es ¿A su Dios? bueno, no. No. No, O sea, no. lo que tenemos que entender eso. Una cosa es que yo adoro a mi Dios como yo quiera, a los dioses que yo quiera en el pasado o en la actualidad, sí, decir, pues cada quien tiene su Dios, cada quien tiene su fe. Eso, por eso es de que Jesús le dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, ¿sí? Y la mayoría de las personas muchas veces nacen en una religión y ¿qué es lo que dicen? Pues yo creo lo que me enseñaron mis papás. O sea, si yo nazco en un lugar donde es budista, ¿qué voy a hacer? Budista. Si yo nazco en un lugar donde es eh, son talibanes, voy a ser talibán y voy a ser voy a querer luchar en la gran yihad, ¿no? O sea, está completamente adoctrinado al lugar o la cultura donde nació. En el mundo del catolicismo, los que han salido del catolicismo, ¿qué se nos enseñó o qué es lo que nos dicen? Pues católico nací, igual católico voy a seguir, ¿no? Entonces, tristemente la gente muchas veces no es por convicción, ¿sí? Su búsqueda de Dios. Y esas cosas no son Dios, ¿sí? Y el mismo Señor Jesucristo dice, ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen, ¿sí? Pero nosotros adoramos lo que sí sabemos, dándonos a entender el Señor Jesucristo que un verdadero creyente, ¿en quién? En Jesucristo, sabe exactamente en quién ha creído. Porque si un cristiano o alguien que se diga cristiano dice es que yo soy cristiano porque pues es que también mis papás eran cristianos, ¿qué está ocurriendo? La misma copia de tradición y religiosidad. Y aunque se diga cristiano, aunque sus papás hayan sido cristianos, si sus papás no le enseñaron exactamente lo que es la salvación a través de Jesucristo, este niño o este joven va a crecer que es salvo, ¿sí? Y nunca va a tener un encuentro personal con Jesucristo y este niño o este joven siempre va a pensar que tiene la misma religión que sus padres y sus papás no tienen ninguna religión. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, un verdadero creyente en Jesucristo está completamente convencido en lo que ha creído. ¿Sí? Y algo que también un verdadero creyente debe entender, lo que el mismo Señor Jesucristo es que la salvación viene por medio de los judíos. Nosotros somos gentiles, pero ¿somos judíos? No. ¿Alguien quiere ser judío? Yo no. Ni ahorita ni jamás quiero ser judío. Y no por despreciarlos, sino porque ellos tienen un trato especial para con Dios y el pueblo gentil tiene un trato especial para con Dios y viceversa. ¿Sí me explico? Entonces, yo no quiero ser judío ni judaizar aquí, ni nada que ver con el judaísmo. ¿Sí? Entonces, pero sí entendemos que el Salvador, el que me salvó, el que ofreció su vida para perdón de mis pecados es judío. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y ahora sí, el Señor Jesucristo en esa cita menciona que y vendrá el momento en que la adoración a Dios no será ni en este monte ni en este monte. Pero es la verdadera adoración, no que cada quien adore a su deidad como él quiera, no, sino al verdadero Dios, al que uno está consciente y sabe perfectamente a quién está adorando, a ese Dios creador, a ese Dios de la Biblia, a ese Dios omnipotente, omnisciente, eterno, a ese Dios que nosotros estamos conociendo a través del texto bíblico, a ese único verdadero Dios se le puede adorar en todo el mundo. ¿Sí? No necesariamente tenemos que ir a Jerusalén para adorarlo. No necesariamente tenemos que ir a donde estaba Samuel, ¿recuerdan? En Silo, donde el tabernáculo estuvo ahí 400 años, tampoco tenemos que ir ahí. En cualquier lado. Es lo que el Señor Jesús está diciendo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero también que mencionó, y a estos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad,
Dios busca que le adoren. Entonces, un verdadero creyente o un verdadero discípulo de Jesucristo, una de las características que debe tener es de que conoce perfectamente bien a quién está adorando y que busca a Dios en espíritu y en verdad, no con hipocresía, no con religiosidad, no con conveniencia, como lo vimos la semana pasada, sino así por lo que es Dios. ¿Sí? Por ejemplo, siempre ahorita es la moda de muchos de los memes, ¿no? Y suben versículos, suben frases y todo. Y hay una que sí me hizo como que normalmente digo, "Ay", a veces sí soy medio malo porque desprecio, luego viniendo de personas que sé que cómo andan, ¿sí? Entonces, una persona puso, eh, si ahorita en este momento Jesús estuviera a tu lado, dice, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? Y bueno, yo no sé, cada quien tendría su respuesta, pero dije, pues, ¿qué le pediría? Pues yo creo que no le pediría nada, nada, porque Él ya me lo dio todo. Dio su vida y con eso es suficiente. Y a lo mejor lo único que haría sería abrazarlo fuertemente y decirle, gracias. Pero ¿para qué le pido más si ya me lo dio todo? ¿Me explico? Entonces, digo, cada quien es algo, es una relación diferente con el Cristo, con Dios, pero cada quien tiene que estar consciente de quién ha creído, cómo ha creído y que realmente sea en espíritu y en verdad. Y mis hijos están de testigos que antes de que ellos aceptaran a Jesucristo como su Señor y su Salvador, siempre desde el púlpito, siempre decía, pues lo siento, pero yo sé que mi esposa y yo, pues nos iremos al cielo, pero si mis hijos no aceptan a Jesucristo, por mucho que sean mis hijos, se van a ir al infierno. Siempre lo estuve diciendo, ¿sí? Y eso es algo que también nosotros tenemos que entender con nuestros hijos, ¿sí? O más adelante hasta con nuestros nietos, bisnietos, etcétera, ¿sí? Siempre mucho cuidado. Yo siempre he enfatizado eso porque a mí se me hace muy riesgoso que a un niño se le haga pensar que es hermanito o hermanita, porque no sabe cuál es exactamente qué es eso, de qué se le está hablando. Pero tristemente, este se, se le enseña o se le mal enseña. Por ahí también, tristemente, bueno, hablando acerca del tema de los niños, hay en las redes sociales lo que son los famosos niños predicadores, ¿sí? Y estos niños predicadores, niños de 3, 4, 5 años, que apenas si empiezan a hablar y empiezan, y la palabra de Dios, y empiezan a hacer y todo. Y tú observas y observas tal vez el abuelo que lo vio predicar, que siempre lo llevaron a la iglesia, o al papá que también es pastor y que siempre pues lo ve haciendo esos gestos. Son simplemente imitaciones. Son simplemente imitaciones. Y muchos dirán, no, sí, que yo dudo mucho que un niño de esa edad realmente esté consciente de lo que esté haciendo. ¿Sí? Ojalá me equivoque, ¿sí? Pero hay otras cosas en las cuales no me evidencian que realmente sea un verdadero creyente. ¿Sí? Y muchas veces eso se ve a lo largo de la vida, porque ya cuando están más jóvenes, y se ha dado el caso de muchos misioneros, de hijos de muchos misioneros, de muchos pastores, de muchos predicadores, dijeron, pues es que yo no me lo hacía porque pues yo veía a mi papá y veía su show y pues yo me gustó y yo imité y pues les gustó cuando yo hice estas cosas o dije, se van a ir al infierno y les parecí bonito y y orando así por la gente y todo, pero no he creído, tristemente. ¿Sí me explico?
¿sí? Entonces, por eso es de que una gran, y creo que una de las más importantes características de un verdadero creyente es que conoce exactamente bien qué es lo que está haciendo en cuanto a la adoración a Dios, que es un verdadero creyente en espíritu y verdad. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Seguimos adelante. Vamos a Mateo, capítulo 5. En Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48, vamos a darle lectura. Dice así, ¿ya estamos ahí? Dice, ¿han oído la ley que dice? ¿Ahí quién está hablando? Jesús, muy bien. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Ahora, siempre en nuestra Biblia y sobre todo en los evangelios, cuando escuchemos o veamos que está hablando Jesús, ahí sí es poner muchísima atención, porque no es cualquier hijo de vecino quien está hablando. ¿Sí me explico? Sino que tenemos que entender y darle el valor de importancia a las palabras del Señor Jesús. Y él dice, versículo 44, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. ¿Sí? Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y sobre los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Si yo preguntara en esta mañana, ¿quiénes de los que estamos aquí somos hijos de Dios? Levanten su mano, pues la levantaríamos, ¿no? Y aquí el Señor Jesucristo, ¿a quién les estaría hablando? A judíos. Pero si nosotros nos adjudicamos esta porción, ¿a quién se está dirigiendo? Pero tú debes ser perfecto, así como que tu Padre en el cielo es perfecto. Entonces yo me lo podría adjudicar. Yo soy hijo de Dios. ¿Sí? ¿Ustedes son hijos de Dios? Entonces nos podríamos adjudicar este pasaje. Entonces, ¿qué característica podemos ver referente a lo que está hablando aquí el Señor Jesucristo o cómo debe ser un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios? Dice, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre, porque está en el cielo. ¿De qué forma se tiene que actuar? ¿Qué es lo que acaba de hacer? Dice, otra vez, ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Como hijo de Dios, como cristiano, ¿qué actitud o qué tengo que hacer? ¿Sí? Cuando yo tengo a alguien, no que sea mi enemigo, sino que esa persona se considere mi enemigo, ¿sí? O alguien que está ahí duro y fastidie, haciéndome el rato mal. ¿Qué tengo que hacer como hijo de Dios? ¿Enfrentarlo? ¿Sí? ¿Pelearme con él? ¿Qué es lo que dice el hombre más espiritual y más ético que ha estado sobre la faz de la tierra? Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice? Ora y ama a tus enemigos.
¿sí? Y el amar no es emoción. Inclusive, recordemos que el amor es una decisión, es acto, ¿sí? No es una emoción, ¿sí? Porque jamás una emoción la vamos a sentir. Pero muchas veces cuando nosotros hacemos actos de amor, ¿sí? Las personas pueden cambiar su actitud para con nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, y algo también que es importante es la oración, ¿sí? Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, ama a sus enemigos, trata de mostrarles la bandera de paz, por decirlo de una forma, pero también ora por ellos. El hecho de que nosotros entendamos, y a lo mejor esto puede decir, ay, lo vi tal vez en mi discipulado, ¿no? La oración y todo, esto que tú me estás diciendo, pastor, esto ya lo vi hace mucho tiempo y todo, pero a veces puede ser que muchos lo dicen tan fácil o esos son tan básicos, pero a veces ni eso lo hacemos. A veces eso ni se hace, eso que supuestamente se tacha de, es tan básico, el orar por mis enemigos y tratarles de mostrar, bueno, esa es una de las características de un verdadero creyente. Y si no lo haces, entonces podemos estar fallando en esa característica. Y estamos fallando, ¿por qué? Porque en el versículo 48 dice, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Entonces no es porque el pastor te esté diciendo, hazlo, no es porque el maestro de escuela dominical te esté diciendo, hazlo. ¿Sabes quién te está diciendo eso? El Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice, pero tú debes ser perfecto, ¿sí? Tú, yo, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Tenemos que ser perfectos y cada día de nuestra vida poder luchar, ser perfectos, porque nuestro Padre es perfecto. Y es otra invitación de lo que nosotros venimos hablando. ¿Por qué nosotros estamos estudiando los atributos morales de Dios? Porque es parte de conocer a nuestro Padre Celestial y así como Él es perfecto, también yo ¿qué? Tengo que ser perfecto. Si nosotros no aprendemos esos atributos morales de Dios, yo no voy a saber cómo es Dios, no lo voy a entender. ¿Por qué eres así, Dios? ¿Por qué eres así conmigo? Prácticamente no. Pero si nosotros lo conocemos, entenderemos por qué Él actúa así con nosotros, por qué actúa Él con las demás personas, ¿sí? Y también por qué a veces hasta nos disciplina. ¿Sí me explico? Pero es cuestión de irle conociendo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, versículos 15 en adelante, dice lo siguiente. Ten cuidado de los falsos profetas. ¿Quién está hablando? Jesús. Recordemos que siempre eso tenemos que enfatizar. ¿Quién habla y a quién le habla? Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos, ni un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Versículo 20. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Entonces, ¿cómo podemos saber que una persona realmente ha sido creyente
y no ha sido creyente? ¿Cómo podemos distinguir a un mentiroso de alguien que viene y busca a Dios de una forma honesta? ¿Sí? Aquí en nuestras hojitas, ¿cómo le pusimos? Que da un verdadero testimonio en su vida. ¿Sí? Un verdadero creyente da testimonio en su vida. Versículo 21 también dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y todos aquellos que hacen la voluntad del Padre es porque su vida ha sido transformada por la palabra de Dios. Versículo 22, el día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Me explico? Entonces, Señor Jesucristo da una ilustración de los árboles, ¿sí? Si simplemente un árbol que da manzanas, ¿qué va a dar? Manzanas, ¿sí? Un árbol que da manzanas, ¿creen que nos vaya a dar peras? No, ¿sí? Entonces, un verdadero creyente, ¿cómo tiene que ser su vida? Como un verdadero creyente. El Señor Jesucristo cuando decía, es que cuando hay amor entre ustedes, ¿sí? La gente verá que son verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos por el amor que hay entre ustedes. Pero si lamentablemente nos comportamos de una forma deshonesta, si buscamos a Dios de una forma convenenciera, si llegamos a las iglesias nada más para ver qué le sacamos y nos hacemos los sufridos y a ver qué nos pueden dar en la iglesia, eso, como dice el Señor Jesucristo, ese mismo testimonio que están dando no refleja que son verdaderamente mis discípulos. Como dice otra vez versículo 20, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Una persona que dice, es que soy cristiano, pero anda de borrachales o anda por acá drogándose o anda por acá haciendo otras cosas que no debería de ser, ¿se podrá decir, es un verdadero creyente? No, ¿sí? Y eso es algo que inclusive mucha gente dice, es que no juzgues, a la gente. Bueno, a ver, no estamos juzgando a la gente. Bienvenida. No estamos juzgando a la gente, ¿sí? Pero sí es importante que nosotros entendamos que las personas que no se comportan como se deberían de comportar no son y no dan testimonio de que son verdaderos creyentes. Ahora, vamos a ver el contexto. El Señor Jesucristo está hablando acerca de estos árboles que dan buenos frutos y dan buenos frutos y está diciendo, otra vez versículo 20, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Entonces, un verdadero creyente de Jesucristo jamás se va a comportar de una forma deshonesta. Y después dice el versículo 21, no todo el que me llama, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, imagínense, ¿sí? Ya el Señor Jesucristo habló del tipo de los árboles, ya dijo que conforme a su vida podías identificar si realmente ha sido creyente, si realmente ha creído o no ha creído, ¿sí? Y después le dice, no todo el que me llama Señor, Señor. Algo interesante en el versículo 22 dice, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios.
prácticamente lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Hay que muchos se van a acercar a la vida cristiana o a la iglesia cristiana de una forma que religiosa y tradicional. ¿Sí? Y cuando una persona se acerca, o porque me enseñaron mis papás que tengo que ser cristiano, o porque como yo soy de cuna cristiana, pues yo soy cristiano. No. Un verdadero cristiano se comporta cristianamente. ¿Sí? Como ya lo vimos otra vez y lo repito la semana pasada y antepasada, una persona que se acerca a la iglesia solamente para ver qué le dan en la iglesia, solamente por conveniencia, como lo vimos en Juan capítulo 6, que mucha gente buscaba a Dios porque les daba a Jesús, porque les daba de comer, esos no son verdaderos creyentes. Y dice aquí el Señor Jesucristo, solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y dice, y en aquel día muchos dirán, es que profetizamos. ¿Y qué es lo que se hace en las iglesias? ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Puras cosas de iglesia. Está diciendo, el día del juicio muchos dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. ¿Sí? ¿Y cuánta gente en las iglesias salen en campañas evangelísticas y están predicando acá, y están predicando allá, y están predicando por todos lados? Y después dice, y expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros. Eso pareciera ser cosas que hace un cristiano. Eso pareciera ser cosas que hacen las personas que van a la iglesia. ¿Pero qué creen? Que el mismo Señor Jesucristo dice, pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. En otras palabras, por eso es de que aquí en Aposento Alto enfatizamos, no somos ninguna religión. No somos ninguna religión. ¿Sí? El cristianismo no es ninguna religión, ni mucho menos una secta. ¿eh? No somos una religión. Tenemos un encuentro personal con Jesucristo. Y ese encuentro personal con Jesucristo tiene que hacer un cambio notable en mi vida. ¿Sí? Si no hay un cambio notable en mi vida, no soy cristiano. No soy creyente. Y otra vez lo repito, versículo 20, el Señor Jesucristo dice, así es, de la misma manera que puedes identificar a un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Entonces, imagínense, si yo digo, no es que soy cristiano, pero ando robando, ¿seré cristiano? No. ¿Seré hijo de Dios? No. Si ando de infiel con mi esposa, ¿seré un cristiano? No. Si ando de borrachales por acá y decir, pero soy cristiano, ¿seré cristiano? No. ¿Que ande haciendo de mi vida un papalote? No eres cristiano. No eres cristiano. Y tristemente mucha gente pensará que ha creído, pero lamentablemente cuando esté ante el juicio, el mismo Señor Jesucristo le dirá, aléjense de mí ustedes que violan la ley de Dios. Pensaron que eran, pero no eran, porque su vida no cambió jamás. No tuvieron un verdadero cambio de vida. ¿Me explico? Por eso es importante que nosotros veamos aquí, como nuestra hojita dice, las características de un verdadero creyente o discípulo de Jesucristo. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Vamos a Mateo capítulo 8. Al siguiente capítulo. En Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 12, dice lo siguiente. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Versículo 8. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que tú entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen.
Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Versículo 10. Al oírlo, Jesús quedó asombrado y se dirigió a los que seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo y del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, porque habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Sí? Ahí en nuestra hojita, ¿qué es lo que dice? Un verdadero creyente discípulo, ¿qué es lo que es? Ha depositado toda su confianza y toda su fe en Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo se asombró de la fe de este romano? No era judío, era romano. ¿Por qué se asombró? Por la manera que él tenía, porque él hacía lo mismo con sus esclavos y sus soldados. Él decía, vayan, hagan ya, y él sabía que lo hacían. Entonces, él le dice a él, no es necesario que vengas porque yo doy las órdenes y se hace. Entonces era la confianza que tenía. Prácticamente le estaba diciendo, no necesitas moverte, Señor. Desde donde tú estás, solamente da la orden de que se sane mi siervo y yo creo que tú lo puedes hacer. ¿Sí? Yo creo que tú eres el que dice ser. Lo creo, lo expreso, lo manifiesto. ¿Sí? Y sé que lo puedes hacer. Eso es lo que está diciendo. Y está poniendo toda su fe y toda su confianza en que Dios iba a cambiar, iba a sanar la vida de su esclavo. ¿Pero qué tuvo que hacer? Creer. ¿Fue de una forma religiosa? No. Completamente convencido en que Jesús lo iba a salvar a su siervo. Y cuando una persona se acerca a Jesucristo y le pide perdón por sus pecados, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Completamente convencido de que Jesucristo es el único medio de salvación. ¿Sí? ¿Y qué es lo que expresa el Señor Jesucristo en el versículo 10? Al oír Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. ¿Quiénes eran los que deberían de tener la fe? Los judíos. ¿Sí? ¿A quién vino principalmente Jesús? A los judíos. ¿Sí? ¿A quienes se les dio la Biblia? Bueno, el Antiguo Testamento, a los judíos. ¿Y eran los que tenían más fe? No, eran los más incrédulos. Y el Señor Jesucristo se daba cuenta de esa situación. Y algo interesante, y quiero recalcar, versículo 11 dice, y les digo que muchos gentiles, ¿quiénes son gentiles? Nosotros, todas las personas que no son judías son gentiles. Yo levanto la mano porque soy gentil. Y dice aquí, y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. ¿En dónde? En la fiesta del reino del cielo. ¿Sí? Todos aquellos que depositen toda su confianza, su fe en salvación en Jesucristo, van a gozar. ¿Sí? En el cielo. Van a gozar una eternidad con el Señor Jesús. Y dice, ¿quién fue? Cuando pregunté quién fue Abraham, el padre de los judíos. ¿Quién fue Isaac? También patriarca de los judíos. ¿Quién fue Jacob? Patriarca de los judíos. ¿Sí? Nosotros estaremos en parte con ellos celebrando esta cena de triunfo. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que solamente porque soy judío, ¿ya soy salvo? Solamente porque me digo que soy cristiano o porque desde chiquito me enseñaron la religión cristiana, ¿soy salvo? No. Dice otra vez versículo 12, pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes.
Los judíos no la tenían ganada. Los judíos no la tenían segura. ¿Sí? ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Qué tenía que hacer el Señor? ¿Qué tenía que hacer cada persona para ser salvo? Solamente creer en el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que un verdadero creyente ha depositado toda su confianza y su fe en Jesucristo. Si no ha hecho eso, no es un verdadero creyente de Jesucristo. No te vas a ir al cielo, no vas a tener las bendiciones de Dios porque no has creído en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Bien, seguimos adelante. Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para que ustedes, la cual es buena, dice, entonces aprendan a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué dice ahí en nuestras hojitas? Que un verdadero creyente o discípulo de Jesucristo, dice, dejan que Dios transforme su vida y forma de ¿qué? De pensar. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí en Romanos? Otra vez, primero, entreguen su cuerpo a Dios para todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. Ah, sí, yo soy cristiano y todo. Le voy a entregar mi cuerpo a Dios y me voy a ir a embriagar por allá. Me voy a ir a drogar por allá. Porque le he entregado mi vida a Dios. ¿Ese será un verdadero creyente? No. Voy a entregar mi cuerpo a Dios, me voy a meter con las prostitutas, le voy a ser infiel a mi esposa y le estoy entregando mi vida a Dios. ¿Eso es entregarle tu vida a Dios? No. Eso no es entregarle tu vida, tu cuerpo a Dios, en lo absoluto. ¿Sí? Y eso que me hace, como los textos que ya vimos anteriormente, eso hace evidencia de que he creído. No, es completamente lo contrario, es evidencia de que no has creído en Jesucristo. Versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, que es lo que nos está diciendo. El mundo tiene una forma de pensar, el mundo tiene una forma, una ética, ¿sí? Inclusive hasta puedo decir, hasta si mis papás no fueron de buen testimonio, ¿sí? Porque mis papás también muchos aprendieron de sus papás. ¿Tengo que imitarlo? No. ¿Sí? No tengo que imitar, porque muchos, ay, pues es que ya sabes, mi papá era así, pues yo también soy así. Oye, pero tu papá le pegaba a tu mamá. Pues sí, pues es que pues yo aprendí de mi papá y por eso también le doy sus buenos a mi esposa. ¿Eso tenemos que hacer? ¿Los hijos tenemos que imitar así a nuestros padres? ¿Sí? No, lo que hace el Señor Jesucristo en nuestra vida tiene que ser tan significativo y tan hermoso en cuanto al cambio que dice otra vez, esa es la verdadera forma de, dice, no imiten las costumbres ni las costumbres de este mundo, dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas
al cambiarles la manera de pensar. ¿Sí? Mismo Pablo en primera los Corintios también habla acerca de estos que inclusive hasta eran borrachos, adúlteros, fornicarios, inclusive hasta eran afeminados, ¿sí? Ahí en Corintios capítulo 8, afeminados, adoradores a ídolos, y dice, y muchos de las cuales eran ustedes, ¿sí? Prácticamente Pablo está dando testimonio de que estas personas han tenido un cambio monumental en su vida. Que si sus padres eran golpeadores a sus mamás, ¿ellos qué iban a hacer? Gracias a la nueva forma de pensar en Jesucristo, no. Inclusive, ¿qué dice Pedro? Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Sí? También Pablo lo menciona. Entonces, ¿qué va a hacer, por ejemplo, los jóvenes? Ay, es que mis amigos se comportan así, y inclusive, ay, papá, ¿cómo crees que mi amigo igual hasta le dio una cachetada a su mamá? Y ahí anduvo tirando a su abuela, todo porque pues no lo dejaban tomar o no lo dejaban seguirse drogando. No, a ver, debe de haber un cambio de vida también en los jóvenes. Y como dice, joven, honren a sus padres. ¿Sí? Entonces, hay muchas situaciones en la vida diaria en las cuales Dios puede cambiar nuestra vida. Por eso es importante que nosotros aprendamos a conocer a ese Dios de la Biblia, a ese Dios verdadero, a este Dios, ¿sí? Que es ahora nuestro Padre. Nosotros queremos ser igual a Él, ¿sí? Pero también, como dice aquí, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dios quiere que tengamos una forma de pensar diferente. ¿Religiosa? No. Eso de lo religioso, quíteselo. Aquí no venimos a aprender religión, no. Aquí venimos a aprender a cómo poder conocer a este Dios vivo y verdadero, y que si hemos creído en Él como único y suficiente Salvador, ahora somos sus hijos, pero damos evidencia de que somos sus hijos y estamos aprendiendo a conocer a nuestro Padre Celestial, y Él quiere que yo tenga una forma de pensar diferente. Y como termina este versículo, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Muchas veces decimos, bueno, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo no sé qué es lo que Dios quiere de mi vida. Pero si yo no leo su palabra, si yo no me acerco a Él, si yo no soy obediente a Dios, si yo no dejo que Él me vaya moldeando, ¿cómo chihuahuas voy a saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sí? O sea, si yo me porto muy mal con Dios, si lo desprecio, que si no me importa su palabra, si no me importa si me congrego o no me congrego, si hago de mi vida un papalote, ¿voy a esperar que Dios me bendiga? No. ¿Sí? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios y, como dice aquí, para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Dios tendrá la voluntad de hacerme sufrir? No. Dios querrá verme todo el día mal, sufriendo, o porque no tengo trabajo, o porque mi esposa me trata mal, o porque mi esposo me trata mal, porque mis hijos son unos malagradecidos. O sea, ¿tendré yo que estar sufriendo todo eso? No. Pero si yo busco de una forma honesta, de una forma verdadera a este Dios de la Biblia, a este Dios real, dice que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, es importante que resaltemos eso, que un verdadero creyente dice, deja que Dios transforme su vida y forma de pensar. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Siguiente texto. Yo creo que nada más leemos este y dejamos pendiente. ¿Cuánto llevamos?
Como 49. 49. Bien. Vamos a Efesios capítulo 4. Gracias. Efesios capítulo 4, versículos 13 al 16. ¿Ya estamos ahí? Sí, bien. Dice lo siguiente. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ahora, aquí Pablo está hablando acerca de que nosotros tenemos que ir madurando, creciendo, ¿sí? Pero yo no puedo madurar ni crecer si no aprendo, ¿sí? Si no estudio, ¿sí? Por ejemplo, un niño que decimos es que ya está en edad de entrar a la escuela. Si no va a la escuela, va a aprender. Muchos dirán, pues sí, lo puede hacer de forma, sí, tal vez, pero no es lo normal, ¿sí? Que vaya a su kinder, que vaya a su primaria, que vaya hasta la secundaria, etcétera, etcétera. Va a poder llegar ese niño que no tiene estudios, poder llegar a tener su doctorado en lo que sea sin ir a la escuela. No, ¿sí? Una persona podrá llegar a tener mayor conocimiento de Dios sin un lugar donde congregarse, sin ni siquiera leer la Biblia, sin ni siquiera conocer acerca de Dios. Una persona podrá realmente conocer a ese Dios vivo y verdadero sin Biblia, sin un lugar donde congregarse, sin nadie que le diga nada de Dios. No, forzosamente se tiene que acercar. Y como dice aquí, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Algo que un cristiano tiene que hacer es ir madurando. ¿Sí? Hay cosas que en un principio son básicas, como ya lo vimos acerca de la oración, acerca del amar a nuestros enemigos, pero hay que ir más allá, ir madurando. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, porque ¿a quién tenemos que parecernos cada día más? ¿Sí? Claro, nosotros queremos parecernos a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Pero ¿quién es nuestro hermano modelo? El Señor Jesucristo. Y de la misma forma que el Señor Jesucristo se comportó y adoró y buscó y todo a su Padre Celestial, yo que tengo que ser como cristiano, como hijo de Dios, exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, versículo 14 dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Porque cuando un verdadero creyente, un verdadero discípulo de Jesucristo, recordemos qué fue lo que vimos en Juan capítulo 4, el diálogo con la samaritana. ¿Qué es lo que les dice Jesús a la samaritana? Ustedes buscan y adoran lo que no conocen, ¿sí? Pero nosotros los judíos sí, porque la salvación viene de los judíos. En otras palabras, un verdadero creyente puede saber y puede distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. Si yo en esta mañana o en un día, un domingo, les digo, hermanos, qué bueno que vinieron, ¿qué creen? Ahora, a partir de ahora, vamos a adorar a mi guitarra y la pongo aquí. ¿Eso es bíblico o es antibíblico? ¿Sí? O vamos a adorar, vámonos, a la guadalupana. ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿O a Judas? No. Entonces, todo cristiano, todo verdadero creyente en Jesucristo, que está nutrido de la palabra de Dios, puede saber distinguir, a ver, esto no es de Dios
Esto sí es de Dios. ¿Para hacer qué? Para evitarse, como dice aquí, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Dice, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Porque tristemente, inclusive, podemos mencionar que hay muchas religiones o sectas. ¿Cuál es el medio que usan muchas veces para convencer a la gente? ¿Qué usan? La Biblia. ¿Sí? La Biblia, ¿qué es? Es verdad, ¿no? Pero en la forma en cómo ellos lo exponen es un mundo de diferencia. Los testigos de Jehová usan la Biblia. Los mormones usan la Biblia más el libro del Mormón. Los adventistas también usan la Biblia. Los judíos, bueno, ellos mejor no, en el Antiguo Testamento, pero también ellos la interpretan de su forma completamente diferente, ¿no? Y así podríamos hablar infinidad de grupos religiosos en los cuales usan la Biblia, pero sí, por eso es de que nosotros enseñamos que cómo leer y aprender a interpretar bien la Biblia, ¿sí? Y la Biblia se interpreta a sí mismo, como lo vimos la semana pasada con el Salmo 16, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, también eso es importante, que un verdadero creyente sabe exactamente cuando alguien le está mintiendo y cuando alguien está diciendo la verdad. Versículo 15 dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más. ¿A quién? ¿A nuestros padres que nos enseñaron la Biblia? ¿A mi abuelo que era muy devoto y mi mamá pues no tanto y pues ahora yo voy a imitar a mi abuelo? No, no, nuestra meta no es parecernos a otros creyentes, ¿sí? Nuestra meta es parecernos, como dice aquí, y en todo sentido, hasta parecernos más y más. ¿A quién? A Cristo. Nosotros tenemos que parecernos cada día más a Cristo. En otras palabras, por ejemplo, mi esposa tendría que sentirse que yo, si estoy tratando de ser igual a Cristo, ella cómo se debería de sentir: protegida, segura, amada, respetada. Sí. ¿Podría pensar que Jesucristo le está siendo infiel? No. ¿Podrá pensar que, como algunos hacen, que ganan fin de semana, bueno, los albañiles, ¿verdad? U otros que fin de semana y les pagan ese día y llegan a casa y no, es que me fui con mis amigos y llegan sin el gasto para la casa? ¿Podrá pensar que un verdadero creyente que trata de imitar a Jesucristo podría pensar que así se va a comportar su esposo? No. ¿Sí me explico? Y hasta eso lo podemos ver, hasta al revés, ¿sí? Un verdadero creyente va a pensar que su esposa, que día con día trata de imitar a Jesucristo, igual va a pensar que le va a ser infiel. Aunque él se vaya lejos a trabajar y tal vez desde una semana o 2 semanas fuera y regrese a casa, ¿pero podrá pensar que su esposa le ha sido infiel? No. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas son las cosas que un verdadero creyente en Jesucristo, el hecho de acercarse a Dios y el ir madurando y el ir creciendo y el irse pareciendo cada vez más a Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, son de esas grandes bendiciones que podemos tener en nuestra vida. Y tenemos paz, porque el mundo es muy estresante, ¿eh? El mundo es muy estresante, la vida es muy estresante, pero cuando aprendemos a ver la vida
como Dios la ve, como Jesucristo la vivió, y nosotros imitándoles, la vida vale completamente la pena vivirla, porque estaremos llenos de todas las bendiciones de Dios, pero también porque yo estoy aprendiendo y estoy siendo obediente a lo que Dios me enseña. Otra vez dice, versículo 15, lo quiero leer nuevamente, dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta que parecernos más y más a Cristo. Y después dice, quien es la cabeza de su cuerpo, que es ¿quién? La iglesia, ¿sí? Cuando el día que nosotros aceptamos a miembros aquí en la iglesia y que hablamos referente al tema basados en Mateo 28, sobre la gran comisión, ¿qué fue lo que dijimos ahí? ¿Quién manda a quién aposento alto? ¿El pastor? ¿Los maestros? No. ¿Quién manda? Jesucristo. ¿Hasta cuándo va a dejar de mandar? Jamás. Siempre va a mandar. Y aquí muy claramente dice Pablo en Efesios, dice, Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y por ahí algunos que ponen a Pedro o que ponen al Papa como cabezas de la iglesia, están completamente equivocados. ¿Sí? Porque quien es la cabeza de la iglesia es ¿quién? Jesucristo. Nadie más. Absolutamente nadie más. Y versículo 16 dice lo siguiente, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor, refiriéndose a ¿qué? A la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Entonces, cuando en una iglesia realmente los que asisten, los que son miembros, los que son parte de esa iglesia, van creciendo en el conocimiento de Dios, se van pareciendo cada vez más a Jesucristo, cada quien tiene una función específica dentro de la iglesia, ¿sí? Y Dios a través de cada miembro dentro de la iglesia permite que toda la iglesia vaya creciendo y que esté llena de amor. Otra vez dice, y ayuda a que las demás se desarrollen, ¿sí? Todos estamos creciendo, todos seguimos aprendiendo y eso nos da gran valor como hermanos y mostrarlo el amor los unos con los otros. Ay, es que tal hermano está padeciendo esto vamos a ayudarle. ¿Sí? Ay, mira, se necesita que el hermano aprender sobre tal tema, ¿no? Hermano, ayuda, porque a veces el pastor no se puede dar abasto en los discipulados y enseñarle a todos. En un principio, cuando son pocos, pues sí lo podría, pero en iglesias donde es más grande, necesitamos todos de todos, ¿sí? Pero tiene que ser con personas o hermanos ya maduros. Dice, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor, que es una de las grandes características de que el Señor Jesucristo dice, y que cuando la gente vea que hay amor entre ustedes, realmente estarán dando testimonio de que son verdaderamente mis discípulos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar. Igual, su hojita se las encargo la siguiente semana. No lo hemos concluido, entonces para que no se les olvide. Pues vamos a orar para terminar.